La disciplina tributaria es una asignatura aún pendiente para nuestra sociedad. Es cierto que se avanza, es cierto que se dan pasos, pero creo que todavía hay pasos a un ritmo que no es el que se necesita. Y lo digo no por el Estado, como Estado únicamente, es que los fines del Estado, a mí me gusta entenderlos como fines que en Cuba son absolutamente todos sociales. Pero si se quiere entender el porqué de los impuestos de una forma más clara y directa, bueno, los impuestos no son para el Estado, son para revertirlo en todo eso que recibimos, que disfrutamos o que debemos recibir, que debemos disfrutar en forma de derechos, de garantías, de mecanismos, de acceso para todos, del llamado acceso universal. Sé que hasta aquí estoy hablando en el plano de la teoría, de lo muy teórico. Usted puede pensar, y nadie pudiera enjuiciarlo si dice, pero ¿cómo van a ponerse a hablar de impuestos ahora en medio de tantas dificultades? Y ahí está la cosa. Aunque parezca contradictorio, una de las formas, no la única, claro, pero una de las formas de resolver problemas, de salir de dificultades, es precisamente ordenando el sistema de cobro de tributos, evitando las conductas, lamentablemente, a veces muy graves, que evaden el fisco y, en definitiva, yo creo que lo más importante es fomentar la cultura tributaria, fomentar el aporte de todos, precisamente para eso que ya dije, para que se revierta en nosotros mismos. Por tercera vez en poco tiempo vamos a abordar el tema en este programa. Acompáñenos. Y doy la bienvenida a mis invitados en esta oportunidad. Nuevamente con nosotros Belkis Pino Hernández, vicejefa primera de la ONAT. Belkis, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre un gusto que nos acompañe ya de forma reiterada aquí en el programa, siempre que tratamos estos temas. Reynold Pérez Fonticova, vicecontralor general de la República. De igual manera, está en su casa, vicecontralor. Una vez más repiten Hacemos Cuba. Un gusto. Muchas gracias. Un placer regresar al programa. Bueno, ustedes dos, vicejefa, vicecontralor, son los anfitriones veteranos que tienen que lograr el rapport y la bienvenida a el teniente coronel Gisnel Rivero Crespo. Esta sí es su primera oportunidad. Teniente coronel, bienvenido. Un gusto que nos acompañe. Muchas gracias. Un saludo también a la teleaudiencia. Bueno, el teniente coronel Gisnel es jefe de departamento en la Dirección General de Investigación Criminal del Ministerio del Interior. O sea, que tiene un papel importante en la investigación de los delitos en, como se le llama así en el MININ, investigación criminal. Como es la tercera vez que tratamos el tema, creo que se impone, lo primero es saber si estamos igual que la última vez que ustedes vinieron aquí en el programa, porque dijeron estamos haciendo cosas, nos estamos ordenando. Yo hice parte de la tarea mía y me puse a indagar e investigar a ver hasta dónde se había avanzado o no. Y por ahí van a ir mis preguntas, vicejefa, en primer lugar. Yo recuerdo que usted dijo en algún momento que todavía había mucha información difusa para ordenar la cuestión de los impuestos. Porque en Cuba no tenemos una factura en todo lo que compramos, por ejemplo. Y dijo que eso era algo importante. Pero no siempre la ONAT se entera de todos los movimientos que hace la gente, porque a veces saca un documento, a veces no. Uno entra por la aduana, pero ustedes no se enteran. Si vas al banco y haces un movimiento, ustedes no se enteran. A veces se está ordenando esta información para que tengamos lo que en muchas partes del mundo ya está ordenado. ¿Por qué no terminamos de parecernos a algunos lugares que están más ordenados? ¿No debiéramos parecernos? Hice muchas preguntas en una para que usted responda por donde crea que es mejor o más importante. Adelante. Bueno, Humbertico, primero decirte que consideramos en nuestro criterio que se ha ido avanzando en ese sentido. Nosotros en el otro programa hablábamos que para tener un mejor control fiscal lo primero es contar con información. Y en ese sentido se ha avanzado mucho en el intercambio de información de trascendencia tributaria con otras instituciones. ¿Con cuáles han avanzado? Por ejemplo, tú sabes que en un primer momento todo lo que tiene que ver con las importaciones lo estábamos cogiendo directamente de las entidades importadoras, por tanto la ONAT tenía que tirar información con varias importadoras. Claro. Ahora ya lo tenemos un convenio para obtener esta información directamente de la aduana, es decir, que en un único punto vamos a tener toda la información. ¿Qué quiere decir eso en términos concretos? Que cuando importo algo,
¿Ustedes ya tienen la información? Nosotros vamos a contar con esa información. ¿Van a contar? ¿Todavía no la tienen? Sí, ya contamos. ¿Ya la tienen? De hecho, contamos con esa información antes de tener el contrato con la aduana, porque lo estábamos haciendo, la otra vez que vinimos al programa lo explicamos, con las entidades importadoras a través del MINSE. ¿Qué es lo que saben ustedes de la importación? Lo que declara el viajero cuando llega a la frontera en la aduana. Nosotros conocemos a través de estos mecanismos que tenemos cuáles son los ingresos que va, la factura que del producto que importó la forma de gestión. Ya eso es para la forma de gestión. Para la forma de gestión, no, porque no para las ahora personas mismo, naturales. Ahora no, hay TCP, trabajadores por cuenta propia, que también importan. Ya. En un momento. Pero una persona natural que importa algo que no tiene carácter comercial, esto no. Eso no. Estamos hablando de información con trascendencia tributaria. Ahí hemos avanzado también, Humbertico, porque decíamos que no se trata solo de contar con información, se trata de tener información para trabajar la información. Yo no hago nada con llenarme de información y luego no utilizarla. Claro. Hay que crear mecanismos para que las bases de datos se entiendan y poder manejar toda esa información y lograr identificar a aquellos contribuyentes que están importando un grupo de productos y que luego cuando vemos el pago del tributo no se corresponde con la cantidad de mercancía que están importando. Todavía muchos contribuyentes están declarando algo diferente a lo que importan realmente. Sí, como no, nosotros identificamos, nosotros identificamos su declaración de ingresos, sobre todo en MIPYMES que importan en ¿Qué importan qué? ¿En qué los tipo de productos cosas? Que estamos viendo, por ejemplo, aceite, los productos, el pollo, los productos de primera necesidad generalmente son los que más seguimos. Pero es tan burdo mentir en eso si ya ustedes se están integrando, o sea, no es fácil de detectar. Es fácil de detectar porque nosotros ¿qué hacemos? Nosotros revisamos los pagos que realiza el contribuyente por aporte, calculamos porque los precios todos los conocemos, porque yo también compro en ese mercado, usted también compra en ese mercado, todos compramos ahí, sabemos los precios que están, por los precios podemos calcular cuánto es el ingreso que recibe y de ese ingreso se aporta el 10%. Yo me acuerdo que usted me dijo que eso es increíble, esto que vamos a decir, pero yo recuerdo que en la propia Asamblea Nacional esto se ha debatido y en otros escenarios también, que hay negocios que existen, que nacieron y que no tienen cuenta en el banco. O que tienen cuenta en el banco y el saldo es cero, y todo el mundo en el barrio, en el lugar donde está ese negocio, sabe que vende miles de pesos todos los días. Pero ¿cómo se permite eso? ¿Y cómo nace un negocio sin tener una cuenta en el banco? Esa es una obligación. Vicejefa, yo sigo sin entender eso de verdad. Bueno, pues le explico. Esa es una obligación que tiene el contribuyente y que lamentablemente hoy tenemos contribuyentes que tienen su cuenta bancaria sin operaciones. Cuando la cuenta... Sí, no hacen operaciones con la cuenta bancaria. A veces usted va a comprar un negocio, que todos lo conocemos, y cuando usted va a pagar, muchas veces le dice, no, transfíreme a esta cuenta, cuando el código QR está asociado a la cuenta del negocio. Desde el momento Pero donde te están diciendo que pagues es a la cuenta personal y por eso la otra está muchas veces te dicen a la cuenta personal. ¿No le ha pasado alguna vez que ha ido luego, digamos, generalmente cuando usted va después de las 6 de la tarde, los que trabajamos, a ver, que tenemos que ir luego? Yo no quiero mencionar lugares, una vez lo hice aquí, pero hay un lugar en La Habana donde me ha pasado unas cuantas veces. Pero después hay una segunda mirada. No, en esa no, en esta. Lo que pasa es que tenemos que exigir Pero tienen una batería a veces de cuentas y de tarjetas y de confirmación. Nosotros en ese móvil. Sentido estamos haciendo determinaciones. Solo por no tener la cuenta, sino por no operarla. Déjeme preguntarle algo, para ser un poco más enfático. Cuando yo transfiero el dinero a esa cuenta, que no es la cuenta fiscal, ya ahí se está robando al fisco automáticamente. Bueno, es que usted no lo va a declarar porque desde el momento que usted lo está poniendo a otra cuenta y no lo está poniendo a la cuenta del negocio, ¿para dónde van esos dineros? Está robando ahí. ¿Sí o no? Está defraudando, está subdeclarando los ingresos. Ahí nosotros tenemos mecanismos, porque nosotros podemos investigar cuántos son los ingresos que entraron a esa cuenta, que no es la cuenta... No, pero a lo mejor es la cuenta de Periquito y no es la cuenta de la misma persona, vicejefa. Pero el negocio tiene que tener declarado su contribuyente, su empleado. Y muchas veces es el empleado que está vendiendo y el que está dando su tarjeta. Puede ser la prima del empleado, la novia, bueno, la prima, hemos tenido casos que ha sido hasta un vecino. Hasta un vecino. Hasta un vecino que a lo mejor... Hay gente que está alquilando las tarjetas exactamente, también. Y lo hemos detectado. Y en las auditorías, vicecontralor, salen cosas de esta naturaleza así tan increíbles que todavía están pasando en Cuba. Bueno, puedo decirle que la Contraloría General, en cumplimiento de su misión fundamental de ejercer el control superior sobre los fondos públicos, y esto que estamos hablando son fondos públicos y la gestión administrativa, verifica en las acciones de control el comportamiento de la disciplina tributaria
y detecta evasión al fisco. Realmente es un tema que no hemos resuelto, como decía al inicio. ¿Ustedes Ahora pueden bien, hacer esas auditorías tanto a personas naturales como a personas jurídicas? podemos Como hacerlo. a estatales, o sea, formas de gestión estatal como no estatales. Puedo decirle que en el ámbito de la función de la Contraloría no hay un actor económico, estatal o no estatal, que escape de las funciones de la Contraloría en materia de auditoría y supervisión. Y lo digo de esa manera porque a veces no se conoce bien y se puede pensar que solamente podemos auditar al sector estatal de la economía. Que no, Ahora, me hiciste que no hay una quien se pregunta. escape, pero hay que correr rápido a veces porque pueden ir más rápido que ustedes. Realmente no hemos logrado a nivel de, no solo de la Contraloría, no hemos logrado a nivel de los entes controladores Sí. estar delante. Lamentablemente es así. Ahora bien, hemos estado perfeccionando los mecanismos de supervisión y control. Y uno de los mecanismos más importantes que nosotros estamos desarrollando ya precisamente es el análisis de datos de todos los entes que intervienen en ese proceso. ¿Qué significa eso? Eso significa que desde la propia Contraloría o de las propias acciones de control, utilizando sistemas informáticos que se han desarrollado, unos por la UCI y otros por nuestro propio órgano, pues tenemos la capacidad y la posibilidad de captar esa base de datos, analizarla y cruzar información. Y ¿Cruzar información de qué tipo? Cruzar ¿Qué información de trascendencia tributaria. ¿Cuál? ¿La del banco, la de la aduana? Todo eso que estaba explicando la del banco, la de la ONA, la de los propios importadores, la de los propios formas de gestión no estatal. A ver, y todo eso vicecontralor, permite. cruzar la información es que yo quiero saber todo lo que ha hecho B en un lapso de tiempo. Y puedo, con esa herramienta, tirar a B por la aduana, por el banco. ¿Es eso lo que usted está diciendo? Con esa herramienta informática, nosotros podemos identificar por contribuyente el número de cuentas que tienen y a dónde registran y aportan esos ingresos. Eso lo podemos hacer y ya lo estamos haciendo. Ya lo están haciendo. Y ya lo estamos haciendo y esa información, mediante el informe de auditoría, se le presenta a la Oficina de Administración Tributaria para que ellos tengan esa información de trascendencia tributaria y puedan hacer determinaciones, analizarla y en los casos que se considere presentar informe especial por el presunto delito de evasión fiscal. Informe especial ya es algo más grave que ustedes. Informe especial es algo más grave, es cuando detectamos la intencionalidad de esa forma de gestión no estatal o estatal también. Pueden ser, ¿no? Sí, todo el mundo. No podemos identificarlo solo a un sector que han cometido fraude, porque usted preguntaba hace unos minutos, el que deposita los ingresos de su negocio particular en cuentas que no son fiscales y la registra o las aporta a las cuentas bancarias personales, ya ese acto es un acto de defraudación al fisco. Vamos a detenernos ahí. O sea, está el titular de ese negocio, de esa forma de gestión. Y tiene una cuenta fiscal y puede tener varias cuentas personales. Y tiene otras personas asociadas, familias, etcétera. La única cuenta en la que puede poner todo lo del negocio es en la cuenta fiscal. Debe ser en la cuenta fiscal. Es nada más que en la cuenta fiscal. Ahí hay que aclarar algo. En el caso de las personas naturales son los que tienen cuenta bancaria fiscal. Las personas jurídicas, que es el caso de la MIPYME, por ejemplo, que tienes una cuenta corriente que es la cuenta del negocio. Sí. Los dineros tienen que ir a la cuenta del negocio. Esa cuenta, y en el caso de la persona natural, entonces, a la cuenta bancaria fiscal. Es a donde tienen que ir los dineros. Pero eso está bien determinado en el caso de cada una de las formas. No, de hecho, cuando se le da el código QR a un negocio, ese código QR está asociado a esa cuenta. Muy bien. O sea, no hay una autorización que ustedes den para que ese dinero vaya a otra cuenta. No. No, para No, porque nada. es que también De he visto hecho, eso, que te dicen, no, esta es verdad que no es esa, pero esta está autorizada, esta también. Eso no es verdad. Todo eso es un engaño. Son cuentos. Un engaño al público y a los clientes que van a recibir ese servicio. Lamentablemente es así. De hecho, cuando se detecta eso, nosotros hacemos determinaciones porque esos ingresos realmente tenían que ir a la cuenta. Por tanto, yo deduzco que esos dineros tenían que ir a la cuenta y por eso se le determina lo que dejó de aportar. Yo no sé si esto es directamente del tema, pero hay alguien que les pregunto, ustedes me dicen si es para otro programa. Ustedes saben que hay personas que están cobrando comisiones por pagar en esas tarjetas. Dicen, no, a ver, aquí es en efectivo y si no es en efectivo, si lo pones en esta cuenta,
es el 10% por encima. ¿Eso también tiene que ver con este tema que estamos hablando? Eso es incorrecto. Ajá. No puede ponerse por encima. ¿Eso es ilegal? Claro, claro. Si no pagas en efectivo, me pagas a la cuenta fiscal o a la cuenta que sea, es el 10% por encima. No. Lo están haciendo empresas usted paga estatales el precio ajá. del producto, sea en efectivo, porque la vía como se va a pagar el producto lo decide la persona que está comprando. Y usted lo puede pagar en efectivo o por la cuenta, por las vías digitales, pero siempre el mismo valor. Sí. No tiene por qué ponerse un valor por encima. El que esté haciendo eso es una ilegalidad. Está muy bien eso. Ustedes están controlando a la ONAT también. En breve voy con usted, Teniente Coronel. Estoy con los invitados veteranos, pero en breve voy con usted. Este control pasa también por controlar a la ONAT, vicecontralor. Todos los años la Oficina de Administración Tributaria recibe una auditoría de la Contraloría General. Esa auditoría se realiza en el marco de las acciones de control que realiza nuestro órgano, los procesos de elaboración, ejecución y liquidación del presupuesto. En particular, se evalúa en estas auditorías a la ONAT el cumplimiento de la gestión tributaria y sobre todo evaluamos con ellos cómo se ejerce el control fiscal, que es una facultad que tiene esta oficina. Perfecto, yo creo que es importante cruzar todos estos controles de manera que quienes controlan también sean controlados. Y yo me acuerdo en un programa que le pregunté a los vicecontralores que estaban aquí, bueno, ¿y quién controla la Contraloría? Quedó claro. Así que esa pregunta no la hago ahora porque está claro que también la Contraloría tiene un control que, por cierto, es el máximo órgano representativo del poder del Estado, que es la Asamblea Nacional del Poder Popular, ¿de acuerdo? La controla el pueblo también. Perfecto, es el pueblo en definitiva. Teniente Coronel, aquí hay una cosa importante y es que hay personas que están evadiendo el fisco, hay personas que están tipificando estas conductas por un tiempo determinado, se descubre y las personas dicen, bueno, ya, mira, pago todo, resolví el problema. Entonces, si la persona que venía evadiendo el fisco con intencionalidad, con malicia, con engaño, cuando lo descubren, paga, se resolvió el problema y no hay delito y ustedes entonces no intervienen. A ver, vamos a partir de un principio, Humberto, y creo que es una premisa incluso que se ha puesto de manifiesto desde los programas anteriores que han tratado este tema. Sí. Y es que la intención primera es evitar llegar a ese momento, o sea, la denuncia penal. Que por cierto la tiene que hacer la ONAT, ¿no? Sí, sí, es un requisito de procedibilidad. Y como te decía, la intención primera es evitar ese momento, o sea, llegar al acto de la denuncia penal, salvo aquellos casos en que lógicamente no existe otra alternativa viable para la solución de este tipo de conflictos. Precisamente respetando ese principio distintivo del derecho penal, o sea, el derecho de última ratio, que obliga precisamente a agotar estas vías administrativas, como hemos estado analizando, antes de pensar en una respuesta penal del asunto. Pero ciertamente hay conductas, Humberto, que la ley las tipifica como delito, en este caso la evasión fiscal, lo podremos ver. Sí, vamos a ver, ahí tenemos el artículo 319.1, los incisos A, B y C, y usted puede ir leyendo ahí mientras yo le sigo preguntando al Teniente Coronel. Correcto. Incluso, y vuelvo con la misma pregunta. Si el que venía evadiendo paga, ¿resolvió su problema? No. ¿No lo resolvió? No. ¿Por qué? Porque precisamente cuando se ponen de manifiesto estas conductas, estas acciones que tipifican delito, la respuesta penal se impone. Aun cuando se le da una mirada, por supuesto, quizás diferente, quizás menos gravosa, a partir de que ha perdido lesividad el hecho en sí. Pero siempre se tiene en consideración las características muy particulares de cada caso, Humberto. Aquí tenemos el artículo 319, se sanciona con privación de 1 a 3 años o multa. Aquí hay ejemplos, sea firme la resolución o acto de la administración tributaria, o sea que tiene que la administración tributaria siempre notificar. Podemos avanzar en ese propio artículo 319, tiene otros incisos, el B, el C, pero en definitiva yo creo que aquí lo importante es que ustedes llegan, Teniente Coronel, cuando la ONAT ha intentado por todas las vías que las personas paguen. O sea, la primera solución no es la respuesta penal. Correcto, ese es el sentido. Ese es el sentido, respetando ese principio y por supuesto cumpliendo con ese requisito de procedibilidad. Fíjese que el 319 habla muy claramente de cuáles son las condiciones que deben cumplirse antes de procederse a iniciar una investigación penal en este caso. O sea, que se le haya exigido su pago según los procedimientos tributarios y que el plazo que se le concedió
para satisfacer la obligación esté vencido. Interesante, o sea, nadie llega a una investigación penal si antes la ONAT no le dijo, usted tiene esta deuda y tiene este plazo para pagarlo. Incluso nosotros, Humberto, el Ministerio del Interior, cuando a partir de su sistema de descubrimiento Sí. Detecta o visualiza conductas de este tipo, por supuesto se le da cuenta en primera instancia a la autoridad facultada para la persecución administrativa del asunto, o sea, a la ONAT en este caso, a fin de que proceda conforme a su encargo estatal. Bueno, en este programa de hoy no está presente físicamente la Fiscalía, pero aquí yo tengo algunas notas que nos han enviado desde la Fiscalía General de la República explicándome un poco cuáles son las prioridades que tienen ellos y las quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, la Fiscalía en estos casos establece medidas cautelares contra personas y bienes. Estamos hablando de prisión provisional y de fianza en efectivo contra las personas que están siendo procesadas por estos delitos. Respecto a los bienes, me explica la Fiscalía que disponen medidas como fianza, embargo y depósito preventivo de bienes. O sea que se puede embargar determinado bien o depositar determinado bien en un lugar que no se puede utilizar durante la investigación. Correcto, es así. A ver, una vía es esa, o sea, el aseguramiento de determinados bienes que puedan estar sujetos al cumplimiento de la responsabilidad civil desde la aplicación de las medidas cautelares. También la prohibición de enajenar determinados bienes. Usted no puede vender este lugar, no puede vender este recurso, o sea, tiene que quedarse con eso mientras esté la investigación. Exactamente, es una garantía. Bien, pero también dentro del propio proceso penal hay una línea de investigación. O sea, si bien, ahí me gustaría, Humberto, ver primero el artículo 320. ¿Cómo no? Vamos a ver el 320, Sí, el 320.1, exactamente, que ilustra también parte de lo que usted está diciendo. Aquí está. Sí. Y aquí fíjate, Humberto, cómo se agrava el marco sancionador cuando se ponen de manifiesto conductas que son más dolosas, conductas que encierran defraudación en sí mismo. Quien directamente o mediante otra persona falsifique, oculte, altere información con transferencia tributaria o utilice cualquier otro ardid con la intención de evitar o impedir la real determinación de la deuda o evadir el pago de impuestos, tasas, contribuciones de carácter tributario, se sanciona con privación de libertad de 2 a 5 años o multa de 500 a 1000 cuotas. Incluso se agrava esa sanción, Humberto, cuando se provoca un grave perjuicio al presupuesto del Estado. Punto interesante, y ahí vuelvo con usted, vicecontralor. Ustedes están muy de cerca en el control del presupuesto del Estado y esto reafirma la idea de que esto no es una redada contra ningún sector de la sociedad en particular, es contra aquellos que lo hagan mal, tanto en el sector estatal como no estatal, ¿de acuerdo? Exactamente, las auditorías tienen ese propósito, estas que están dirigidas a evaluar el proceso del Estado, el presupuesto del Estado. Y todas esas acciones de control que desarrollamos tienen un objetivo común, evaluar si se cumplen los ingresos que están previstos, planificados o no, que tributan, por supuesto, al resultado presupuestario y en esa dirección, cuando detectamos que pueden existir personas que estén evadiendo al fisco, ponemos en manos de la administración tributaria esos casos, porque hay que decir también que hemos establecido un sistema de trabajo de manera coordinada que nos permite a los 3 órganos que estamos aquí hoy representados, pero también participan otros, cuando detectamos un hecho de esa naturaleza, cada organismo actúa en correspondencia con su misión y su función. Con lo que le toca a cada uno. Con lo que le corresponde a cada cual. Pero no por separado. Pero no por separado. Y de esa manera integrada nos parece que permite elevar la cultura de control y sobre todo estos temas que estamos evaluando de la disciplina tributaria y el delito de evasión fiscal. Aquí hay otro punto, vicejefa Belkis, que usted también me explicaba en otro programa, y es que hay una identificación clara. Usted me hablaba de una herramienta que comenzaba en aquel momento. El 80% de todo lo que se recauda en materia de tributos lo tributan justamente el 20% de todo el grupo, o sea que el 20% va al 80%. Ahí tienen que estar las principales acciones. ¿Eso se ha ido ordenando más? ¿Tienen identificado eso?
Sí, como no, nosotros tenemos esa herramienta, como bien dice, y le damos seguimiento a ese grupo contribuyente que generan esa mayor parte de la recaudación. ¿Son estatales o no estatales? La mayoría son estatales. Estatales. Está el peso de los ingresos del presupuesto, están en el sector estatal, no en el no estatal. Pudiera parecer que no, con el crecimiento del sector no estatal. Puede ser que en algún municipio específico donde no hay grandes empresas, el sector no estatal tenga un mayor peso, pero a nivel de país no. A nivel de país el mayor peso lo tiene el sector estatal. Y como bien tú decías, nosotros tenemos también otros mecanismos con las proyecciones de gobierno para perfeccionar el control fiscal y fortalecerlo. Sí. Bueno, dentro de las proyecciones tenemos el uso del número de identificación tributaria, que es el NIC, por todas las instituciones que manejan información de trascendencia tributaria. Que esto ya está aprobado y que nos va a permitir a nosotros tener una mayor comunicación de nuestras bases de datos con las bases de datos de esas otras instituciones, sí, que lógicamente fortalecen también el control fiscal. Aquí quiero compartir una última idea para no quedar solamente en el plano de la explicación así, en frío, de los casos en seguimiento. Esta información es de la Fiscalía General también. De los casos en seguimiento al cierre del primer, o sea, estamos hablando de los primeros meses, 49 están en fase investigativa, en tramitación en la Policía Nacional Revolucionaria en el país, y de instrucción. 2 están en el plazo de despacho de la Fiscalía y remitidos al tribunal hay 19 casos. O sea, 19 casos en el país, informa la Fiscalía que están siendo procesados ya están en los tribunales a raíz de estas situaciones de indisciplinas tributarias y demás. Pero aquí hay muchas cosas que se pueden seguir diciendo, ya el tiempo se nos acabó y lo bueno que tiene esta posibilidad es que en 7 días podemos ir a la radio. Usted puede emitir todas sus opiniones, todos sus criterios y los 3 van a estar el próximo miércoles en Radio Rebelde. Por cierto, está pendiente el tema anterior que tratamos aquí de violencia basada en género, está pendiente el encuentro en Radio Rebelde, pero lo vamos a concretar sin dudas en las próximas jornadas. ¿De acuerdo? Entonces, vernos en 7 días. Claro que sí. Sé que hay mucho más que se quedaron con deseos de decir, pero está esa posibilidad latente. Porque, a ver, entre las tantas cosas que se quedan por decir, hay otra variable que yo creo que hay que tomarla muy en cuenta. Quizás requiere incorporar a otros invitados en este set. Si lo más importante es la educación y es la cultura tributaria, si lo más importante es la conciencia, no la persecución detrás del problema, entonces eso hay que fomentarlo, a mí me parece, de muchas maneras, pero una de las más importantes es la información. ¿Información de qué? Información concreta, información transparente, sistemática, desde un nivel hasta todos los niveles. Yo no tengo dudas, al menos yo no tengo dudas de que lo que se recauda por estos conceptos se revierte en el pueblo. Pero así no puede quedar. ¿Por qué no saber? ¿Por qué no contribuir desde una participación consciente y colectiva en esa inversión social? O sea, ¿para dónde va ese dinero? Lo ha dicho el presidente de la República, el primer ministro, presidente de la Asamblea Nacional, lo he escuchado muchas veces. Es tiempo de ordenar el pago de los impuestos en Cuba y dentro de ello esos mecanismos reales, efectivos de participación y de control popular sobre todos estos recursos. Volveremos con el tema, que es un tema, como no, es un tema muy apasionante. Muchísimas gracias a todos por su atención en este asunto de tanta actualidad. Volveremos muy pronto.